Comenzamos aquí Redespiertos, oficialmente este programa hasta las 5 de la mañana. Aquí nos pueden dejar mensajes en nuestro código QR, nuestro número de WhatsApp 2452-1111. Estamos hablando de superpoderes porque la tecnología en distintos lugares puede, justamente está desarrollando ya no es tan de Marvel los superpoderes, visión nocturna, conexiones y demás. Así que, ¿qué superpoder te gustaría tener? Un ratito desarrollamos. Pero comenzamos abriendo el living. El 28 de julio es el día para concientizar sobre el TDAH, pero lógicamente hay que hablar todos los días al respecto, así como, por ejemplo, Muriel Judith Giordanino, no Giordanino, Giordani, yo me quedé con la G como Y, que es presidenta de la agrupación Familias Leonas TDAH, referente nacional madre-hijo con TDAH y adulto con el diagnóstico. Gracias por venir. ¿Cómo andás? Muchas gracias, muchas gracias. Mariel me llamo. Mariel, y yo dije Muriel, pero dice Mariel. Lo leí mal. Mariel, tenés razón. Por un lado, el lunes 28, hablamos un poquitito fuera del aire, se van a iluminar los monumentos, en realidad el domingo, del 27 para el 28, como vemos. ¿Va a haber alguna actividad puntual? En Cava nos vamos a juntar en el planetario. Sí. El día 27, porque es el día que se corrió y va a iluminar Cava. Pero en realidad en todo el país va a ser el 28 porque es el día propuesto. De hecho, acá en Cava nosotros tenemos una ley que es la 6363 que concientiza e informa cada 28 de julio como Día de la Concientización e Información del TDAH en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que, bueno, vamos a estar con las jornadas del 27, 28 y 29 informando, concientizando, sensibilizando sobre el TDAH. Bueno, justamente más allá de lo que significa la sigla, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿qué es el TDAH? El TDAH es un diagnóstico bastante complejo y difícil de entender. Por eso tiene siglas. Claro. Porque la traducción es trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Es decir, tenés TDA, que es el diagnóstico, la parte del diagnóstico que no se ve la hiperactividad motora, es una hiperactividad mental. El niño, la niña está quieto, el adulto también, porque esto traspasa la adultez. Y en cambio el TDAH, la diferencia de esa H de hiperactividad motora y es el que mayormente se identifica. Pero bueno, en realidad no, ojalá fuera solamente TDAH. El TDAH generalmente viene acompañado de ciertos trastornos comórbidos que complejizan el diagnóstico más aún y pueden ser como por ejemplo el trastorno de la ansiedad, depresión, bipolar, trastorno posicionista desafiante, trastorno del aprendizaje en general, del habla. Y bueno, eso hace que justamente se ponga más difícil el desarrollo. Que dentro de esa sigla del déficit de atención, que puede ser con la H de hiperactividad o no, sino que engloba todos estos otros... Claro. ¿Cómo se diagnostica? Yo recuerdo, yo tengo 40 años, cuando por ahí era más chico. Digo, ¿cómo se diagnostica? Y sobre todo, también, bueno, justamente, ¿no? Estas fechas de concientizar, de informar, porque después a veces siento que se toma por ahí muy a la ligera, ¿no? Y se... no sé si sobrediagnostica o autodiagnostica o como que no, como que se menosprecie un poco. Lo que pasa es que ya de por sí el diagnóstico, imagínate que empieza con la palabra trastorno. Claro. Socialmente la palabra trastorno siempre fue mal vista porque se usó como burla. Pero en realidad esto tiene que ver con que hay una inmadurez en el desarrollo del encéfalo. Y puntualmente en el TDAH es un tercio más lento. Nada más. La verdad que es un diagnóstico, como ya te digo, es muy difícil y la cuestión de la sintomatología puntual del TDAH impacta directamente en los entornos. Es decir, que en entornos que son, por así llamarlos, amigables, la sintomatología se diluye, en entornos que son más hostiles, poco amigables, la sintomatología se acrecienta. Entonces, acá está también la responsabilidad de la sociedad en no generar barreras para que esta persona
no tenga mayores dificultades. Es un diagnóstico, es una condición del neurodesarrollo, se nace y se muere con esto. Claro. O sea, Entonces, y traspasa la adultez en un 80% con un gran impacto social. Y eso es lo que tratamos de ir evitando. Pero ya desde chiquititos comienzan con muchas dificultades porque acarrea como una cuestión de conducta. Lo que se ve es un niño que tiene problemas de conducta, una madre, un padre que no saben poner límites, que no saben decir no, que no saben criar a ese hijo. Entonces ya de entrada es una confusión enorme y se pierde muchísimo tiempo, se pierde muchísimo tratamiento. Entonces se hace difícil. Claro, imagino sobre todo, como decís, ¿no? Por ahí en la infancia o en los primeros años, se lo adjudica, bueno, la edad, ¿o no? Porque todos los chicos son inquietos, todos los chicos son hiperactivos, distraídos. O sea, ojalá esto fuera solamente esto de no puede prestar atención, no es eso. El problema es, por eso digo que el título del TDAH es como, no encierra ni engloba ni siquiera una parte. O sea, no es que no podés prestar atención, sino que tu atención es 360. O sea, vos podés prestar atención a todos los estímulos que tenés a tu alrededor. Claro. Entonces, a un niño le cuesta muchísimo poder enfocarse en algo. O sea, no es un problema que no puede prestar atención, sino que presta atención a cuántos estímulos hay alrededor. Claro. Y obviamente eso hace que no fije la atención en uno, dos o en tres. Claro, termina doliendo todo esto. Imagínate cuánto aguanta una persona normal con un montón de estímulos recibiéndolos al mismo tiempo. ¿El TDAH es parte del TEA o no? El tema es así. Sí es muy común ver TDAH con comorbilidad en TEA. Tenemos muchísimos adultos, niños con TDAH con la comorbilidad de TEA. Que TEA es trastorno del espectro autista. Ajá. Entonces, para aclarar bien esta diferenciación, hay adolescentes o gente con TDAH que comorbilidad, ¿qué sería? La comorbilidad es este diagnóstico asociado que se acopla al TDAH. Es decir, vos tenés TDAH con TEA, por ejemplo, TDAH con TEA, con posicionista desafiante, con trastorno del aprendizaje. Por ejemplo, el trastorno sensorial está en un casi 80% de todos los diagnósticos de TDAH. Claro. O sea, de cabeza, no zafás. Con ese, por ejemplo, no zafás. La mayoría de los chicos tienen una cuestión sensorial muy notoria y que a veces se diagnostica y a veces no. Muchos chicos tienen TDAH con dislexia y no se diagnostica la dislexia porque se pierde en toda la sintomatología del TDAH. Claro. ¿Y la importancia del diagnóstico temprano? Y es lo más importante. Mayormente, o sea, se diagnostica cuando llegás a primer grado, preescolar, y la escuela dice, a este chico le pasa algo, este chico no puede estar en esta escuela, este chico necesita otra escuela. Entonces ahí tenés el primer knockout. Y detrás de un chico o una chica diagnosticada con TDAH hay una mamá o un papá. Claro. Pueden llegar a tener el diagnóstico, a veces los dos. O sea, tanto el chico como la madre o como la madre y el padre. Sí, porque o sea, tiene una tasa altísima de heredabilidad. Estamos hablando de un 70 y pico, 80 y pico, de unos papers dicen así, ¿no? Pero o sea que... Claro. Y esto que decís que en preescolar, primer grado, te dicen, necesito otra escuela. ¿Esto sigue siendo así? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, porque aparte... ¿Pero es legal? No, no es legal. Todas las escuelas son para nuestros hijos. Claro. O sea, estamos en un modelo de educación que se llama inclusión. La inclusión tiene que ver con esto de abrirte las puertas en un colegio y hacerse cargo de ese chico. Es más, la inclusión fue creada ante una diversidad de diversidades. Claro. Y ahí se encuentra y se ve y se palpa lo que es la educación de calidad en realidad. Todos piden la educación de calidad, pero si no hay inclusión, nunca va a haber. Porque, o sea, vos no te podés desarrollar cuando todos tienen la misma cabeza o el mismo cerebro. Claro. Cuando hay algo diferente, es cuando ahí está el crecimiento y el desarrollo real. Y por eso, ¿es ilegal
Ahora, ¿cómo está o cómo ven, o cómo, más que ven en los informes, que está la educación argentina para integrar justamente, No, no, integrar no, incluir. para incluir? Porque la integración es, o sea, fue un título que se puso que es, te abren las puertas y arréglatela como puedas. Claro, te dejo que, Esa es la te integración. dejo que entres Exactamente. y arreglate. Y arreglate, que si Claro. vemos. Está bien la diferencia, Ahí sí. está. La inclusión tiene que ver con esto de hacerse cargo con la enseñanza del uno a uno. Eh, sí hay muchísimo más conciencia, sí hay un montón de trabajo. Y yo lo compruebo, y lo comprobamos nosotros, por ejemplo, cómo se adhirieron un montón de escuelitas al abrazo nacional para este 28. Y también un montón de escuelitas que nos llaman para que le demos capacitación. Y un montón de escuelitas que piden ese famoso diploma del maestro amigo del TDAH, que tiene que ver con una campaña que desarrollamos a principio de año, donde le damos fichas, información a las familias, las llevan a la escuela, y si el maestro lee esas opiniones que le damos, esas sugerencias, van a tener un año lectivo extraordinario. Y a fin de año ese docente se lleva el diploma del maestro amigo del TDAH o el docente amigo del TDAH. Y cada vez hacemos más diplomas. ¿Esta campaña cuándo empezó? Esta campaña empezó en marzo, apenas empezó ¿El primer año de esta campaña? No, no, hace Por eso digo, hace más de 10 en marzo años que está. empezó este año, este ciclo lectivo, pero... Claro, todos los años, pero hace más de 10 años que la llevamos adelante y con un éxito ¿Y extraordinario. cómo fue evolucionando en estos 10 años? Muchísimo, muchísimo. Cada vez son más los diplomas que se entregan a fin de año, y eso es también la prueba que nos llega a nosotros de que se está concientizando mucho más. Y es un interés genuino, no es un... No, no totalmente. es algo de Porque aparte, título. no, porque aparte nos damos cuenta porque no hay notas que llegan a esas familias de que se portó mal, que no pudo hacer la tarea porque no se quedó quieto, no se queda quieto porque tiene hiperactividad motora, o no prestó atención porque, bueno, tiene un déficit atencional. Digamos, cuando llegan esas notas es porque no estamos entendiendo absolutamente nada. Y obviamente a ese chico o a esa chica la sintomatología le va a comenzar a doler y va a empezar a dar manifestaciones realmente de que le duele. No lo pueden describir porque es un dolor indescriptible, Claro. pero empiezan a tener sintomatología adversa. Entonces ahí es un lío bárbaro. Y es un trastorno por eso, genético, no social. O sea, Es hereditario. Esto es hereditario y la sociedad tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque los síntomas impactan en la sociedad. Cuando la sociedad mira para otro lado o hace todo lo que no tiene que hacer, genera mayores dificultades, genera mayor dolor. O sea, entender tal vez que esa persona necesita un taponcito en la oreja para disminuir, claro. y no porque no te quiera escuchar. ¿Qué ha pasado? Que van chicos con taponcitos a la escuela para bajar un poco el sonido y el docente te dice, no me quiere escuchar, me hace burla. Claro. Entonces, digo, pasalo al adulto. El adulto también tiene un montón de dificultades para buscar un trabajo, para conseguirlo, para sostenerlo, para poder entender los ritmos que tiene, las cosas que le pasa, digamos. Pero no es solamente, bueno, si me entero de lo que te está pasando, voy dándote herramientas para que vos puedas. Porque en realidad esto tiene que ver con un fallo en las funciones ejecutivas. Se nace sin funciones ejecutivas. Y la manera de poder seguir haciendo cosas es adquiriendo funciones ejecutivas artificiales, que a lo largo de la vida nos los dan nuestros padres, los terapeutas, los amigos, los docentes, los buenos docentes. Claro. Y de esa manera este chico, esta chica se puede ir desarrollando. Constantemente va a estar generando herramientas a lo largo de su vida. Por eso son personas muy ingeniosas, resilientes, se la bancan muchísimo, pero porque están todo el tiempo buscando herramientas para poder seguir haciendo cosas. Claro. Todo cuesta muchísimo en el TDAH. Desde el primer momento que vos te levantás, te despertás, no sabes lo que tenés que hacer. Entonces, los papás le decimos, bueno, te levantás, ponete las pantuflas, vas al baño, agarras el cepillo de dientes que está acá, lo pones de vuelta acá, hasta que un día lo hacen automáticamente. Claro. Y así siempre. Pues yo te preguntabas
genético social, digamos, el diagnóstico, ¿cómo se hace? Si es a través de un estudio puntual, si es una, por decirte, un análisis de sangre, una tomografía, o si es ¿cómo es? Por descarte. Por Ok, descarte y aparte, bueno, se hacen una serie de test donde justamente lo que aparece es este fallo en las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades mentales superiores que nos identifican cualitativamente y cuantitativamente del resto de los seres. Y justamente son estas funciones ejecutivas que te habilitan para hacer cosas. Las personas con TDAH tenemos grandes dificultades para poder hacer cosas. Entonces necesitamos constantemente de herramientas. Pero es eso. claro, o sea, se va descartando. Se van descartando obviamente un montón de diagnósticos y generalmente cuando no es una, no es la otra, es TDAH. Y Claro. aparte tenés estos neurocognitivos que ahí enfocan en el fallo en las funciones ejecutivas. Que algunos pueden tener más, menos, son 9 las funciones ejecutivas en total. Esto genera una desregulación emocional constante. La Pero, persona vive ¿cuáles son las 9? y tenés la gestión del tiempo, por ejemplo, la dificultad esto de poder llegar a tiempo en determinados lugares. O sea, vos no podés medir Sí, real el tiempo, o llegás antes o llegás más tarde, depende de la característica de cada persona. Tenés la parte del autocontrol, la organización, la priorización, la planificación, la gestión del tiempo, la autonomía, o sea, tenés, son 9 y la verdad claro. que todas tienen que ver con todo y se van como encajando dependiendo del fallo que vos tengas de cada uno y te van generando otras situaciones. Claro, pregunto para entender y para saber y sobre todo para que haya información, ¿no? Pero de esas 9, digamos, si hay un fallo en 3, ¿ya se puede diagnosticar o con una ya? Mira, eso todo depende del ojo del médico que lo... O sea, generalmente son psiquiatras en adultos y en niños a mí me gusta... Son muy pocos los neurólogos que hacen buenos diagnósticos, prefiero psiquiatras, Ujú. preferimos. Pero bueno, depende del ojo de esta persona. Igualmente es... eh, o sea, hay características que son de TDAH. Por ejemplo, hay una función ejecutiva que se llama inicio de tarea. Y es muy común verla en los cuadernos de comunicado de los chicos porque la maestra te pone, teníamos que hacer una tarea y se escapó. Entonces dice, qué Claro, piola, qué vivo. claro, sí, sí. Bueno, justamente tiene que ver con este fallo que se llama inicio de tarea, esta función ejecutiva, y que, bueno, nosotros las trabajamos con la antelación. Entonces, tiempo atrás, le vamos diciendo qué es lo que va a ir pasando, cómo lo va a hacer y bueno, y acompañarlo para poder sacar todos esos miedos, porque esa incertidumbre, no saber qué hacer, en qué voy a terminar, realmente es abrumadora, paraliza, al chico lo Claro. paraliza, por eso se escapa. ¿Y hay números en el sentido de saber qué porcentaje de la población tiene TDAH? Mira, en la Argentina no tenemos números, pero yo te podría decir a ojito que en un aula de 30, 5, 7. Alto el porcentaje. Estamos hablando de más de un 20%. No, te pregunto porque, y por eso también arrancaba conversando sobre cuánto hay de momento de la edad o característica de la personalidad, decimos gestión del tiempo. Sí. Y todos conocemos a alguien que llega tarde. Sí. El Este, tema es así, que cuando el que llega tarde, o está acostumbrado a llegar, vos lo ajustás, no tiene ningún problema. Ahora, la persona con TDAH, esa cuestión de querer llegar le genera estrés, claro, le genera una dificultad mayor, tal vez ansiedad, claro, tal vez impulsividad, bronca. Eh, la diferencia está en que todo esto duele. claro, Y la persona lo siente de esta manera porque está haciendo un esfuerzo enorme para poder hacer algo que no está dentro de uno. O sea, sabés que lo tenés que hacer, y tal vez te dieron el paso a paso, pero todo genera estrés, todo genera ese dolor. O sea, es difícil. Yo siempre me remonto a los adultos, bueno, los puedo entender, pero un chiquitito que no habla, que no se expresa, es terrible. sí, sí, sí.
Vos tenés TDAH, vivís con TDAH. Ujú. ¿Cuándo te lo diagnosticaron? Como la mayoría de los papás, después del diagnóstico de nuestros hijos. La mayoría somos diagnosticados, los adultos, una vez que tenemos el diagnóstico de nuestro hijo, porque hay una pregunta inevitable que es, ¿quién de los dos tiene? O sea, en tu hijo tenía Claro, algunas conductas que hicieron... Y ahí cuando lo diagnosticaron, claro, hasta que llegamos a ese psiquiatra, ¿quién de los dos? porque quiere decir que antes no se diagnosticaba. Estoy hablando... Antes, mira, yo te digo, cuando yo era chica, a mi mamá le decían que yo era muy nerviosa, Claro. que tenía parásitos, que necesitaba correr más, me la pasaba corriendo, haciendo actividad No, que se física, canse, que... no escucha, me hacían estudio de los oídos, yo no prestaba atención, era muy buena alumna, pero nunca jamás escuchaba ni podía seguir lo que decía el profesor. Iba a mi Claro, casa, después estudiaba con las herramientas que me iba generando, porque me gustaba estudiar y me gustaba mucho hacer deporte. O sea, estaba todo el tiempo moviéndome. O sea, canalizaba bien, pero aquel que no tiene esa puertita de la familia que te dice, bueno, anda a hacer deporte, anda a hacer esto, anda a hacer lo otro, ese chico, ¿qué hace con toda esa energía que tiene adentro? no, pero por eso digo que ahora por ahí más allá de que se habla mucho, pero tal vez se conoce poco, que también por eso está bueno estar Sí. charlando de esto, pero digo, tal vez cuando éramos chicos, eras chicas, eso no estaba ni en el radar del diagnóstico. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que por ahí cuando éramos chicos éramos los burros, Claro, sí, sí, por algunos, eso. ¿no? Los burros, otros los que, no sé, vivíamos en la nube de no sé qué, Sí, sí, la otros que luna de teníamos, claro, Valencia. que teníamos problemas en la familia, teníamos muchos problemas en la familia y lo trasladábamos, o sea, nos ponían etiquetas por todas Claro, partes. menos el diagnóstico. Exactamente. Y te pregunto todo esto para saber si cuando a vos te diagnostican TDAH, si fue un alivio o no el por ahí haber entendido todo eso que antes no entendías de vos. Em, Cuando a mí me dijeron, yo lo que sentí es compasión conmigo misma. Claro, Empecé a sentir compasión y darme cuenta que todo lo que había hecho mal en mi vida lo había hecho porque no había podido hacer otra cosa. claro. Pues dije alivio, pero en realidad es como Empezar a sentir un poco de... entender Sí, que, exactamente. esto no era porque Sí. no me importaba, o esto no era porque en mi casa tal No fui cosa. mala, no era Claro, histérica, no era nerviosa. Yo tengo una situación que tengo un tema con los sonidos, ciertos sonidos, y hasta que no me hicieron el estudio yo no sabía y pensaba que por ahí era molesta, histérica, nerviosa, insoportable, porque hasta yo misma me decía que no puedo ser tan... eh, y la famosa misofonía de decir, bueno, sí, estos ruiditos del cine, los ruiditos cuando están de comiendo. masticar. Y yo durante chica me acuerdo y tengo siempre la noción de que me apretaba las manos y me lastimaba de los nervios y me dolían las mandíbulas. Claro. Hasta que, bueno, Ansiedad claro, era... hasta que un día me dijeron, no, esto pasa por esto, tenés un tema ahí con... Y la verdad que vos decís, bueno, listo, ya está. El Claro, adulto cuando lo recibe en realidad es esto, ¿no? Es decir, empezar a hacer cuentas de las cosas que no se hicieron bien, que no las pudiste hacer como la hacían los demás, no castigarte tanto. pues yo dije alivio, pero el término compasión Es compasión, es lo más que se siente es compasión. Empezás a desarrollar compasión por vos misma, dejás de castigarte, de exigirte, claro. de condenarte por ese diagnóstico, porque la verdad es esto, el TDAH es el único diagnóstico en que sus pacientes son penalizados, calificados, descalificados, condenados por los síntomas propios del diagnóstico. Claro. ¿Y cuándo comienza la agrupación? Familias Leonas TDAH la funda nuestra querida Paula Fernández, que bueno, ya no está más con nosotros, falleció hace poquito. Ella nace con esta inquietud porque no podía escolarizar a su hijo. Entonces dice, no puede ser que yo esté sola con esto, y empezó a reclutarnos, a convocarnos, y al principio éramos unas 15 mamás de Cava que nos juntábamos en un grupito de WhatsApp y contábamos ahí todo lo que nos iba pasando con las escuelas. Hablábamos de las escuelas y que no podíamos eh, permanecer un año en una escuela, Claro. porque nos echaban constantemente. Entonces,
Me acuerdo que nos juntábamos en la puerta del Congreso, en Parque Centenario, a repartir folletos, porque decíamos, tiene que haber más gente, tiene que haber más. Y bueno, y así se nos fueron sumando papás, mamás, tíos, tías, abuelas, y terminamos siendo en un momento familias leonas TDAH. Pero al principio arrancamos siendo mamá leonas. Y nos decían leonas porque a todos les llamaba la atención cómo sacábamos las garras para defender a nuestros Claro. hijos. Y quedó ahí. Familias leonas, por eso el Sí, sí, leoncito, sí. que nos acompaña hace más de 10 años. Y bueno, está en toda la Argentina hoy en día. Así que, bueno, Y de ese grupo de madres se transformó en familias familias. leonas. ¿Y cómo fue, iba a decir los meses, pero en realidad fueron años de la pandemia, o sea, puntualmente el 2020, pero después se iba, venía Terrible. la educación desde la casa, el trabajo desde la Terrible. casa? Fue terrible porque imagínate tener a un niño encerrado, hiperactivo, eh, sentado enfrente de una computadora, que es lo peor que le puede pasar. Fue difícil. Desde la agrupación comenzamos a tomar conciencia de lo que nos estaba pasando, que nos habíamos quedado sin las terapias, nos habíamos quedado sin la contención, que nos habíamos quedado con una situación que era injusta porque las cámaras, el sistema estaba adaptado para chicos que no tuvieran los problemas que justamente tenían nuestros hijos. Claro. Era imposible poder seguir el ritmo de la virtualidad para con nuestros hijos. Entonces comenzamos a dar capacitaciones para el sistema educativo, sistema de salud y para las familias. Y ahí nos dimos cuenta que faltaba muchísima información, muchísimo conocimiento. Trabajamos muchísimo, hicimos un montón de vivos, de podcast con los mejores profesionales que tenemos acá y en Latinoamérica, en España también, porque tuvimos la suerte de poder hacer 2 vivos con José Ramón Gamo, que es referente número 1 de TDAH en España y en el mundo. Así que bueno, de esa manera acercándonos a las familias para que pudieran aprender un poquito más. Por eso los grupos de familias leonas, nos conformamos a través de grupos de WhatsApp, son grupos de contención, de psicoeducación. Porque si vos no sabés de qué se trata, no podés jamás llevar adelante el diagnóstico, el tratamiento de tu hijo. Claro. ¿Vos o a qué te dedicabas o a qué te dedicás? No sé, al momento del diagnóstico de tu hijo y en consecuencia el tuyo. Yo soy yoga terapeuta, soy acompañante terapéutico también y asesoro en salud, en discapacidad y en educación. O sea, Siempre en movimiento. sí, y todo eso lo hacías previamente. O sea que, no, porque digo, tanto el grupo, que ahora te quiero consultar cuántos son en la agrupación, familias que asesoran, ¿no? Y familias que van consultando, pero también cómo fue, porque también imagino que un poco al principio, no sé, empezar a leer, a meterse, a averiguar cosas motus propio, algo que por ahí, bueno, vos yoga, terapeuta, ¿no? Pero por ahí otros que venían, no sé, de otro lado y meterse La agrupación asesora, obviamente, Sí. capacita. Tenemos, obviamente, una comisión que estamos preparadas un poquito más, pero acá cada familia que ingresa a la agrupación se la aloja en algún grupo de WhatsApp de pertenencia cercano. Y en esos grupos están otras familias que ya se vienen psicoeducando, que ya vienen aprendiendo, porque todos los días nosotros les subimos a los grupos información, campañas, hablamos con ellos 24/7. Y la verdad es que, bueno, cuando ingresa una familia nueva, a veces nosotros nos quedamos a un costadito, si bien cada grupo tiene sus referentes, lo cierto es que dejamos que interactúen. Entonces, aquella familia que se la recibió, le dieron ese abrazo virtual, le dieron información, tiene esa necesidad de hacer lo mismo con la familia que llega en ese momento de angustia, desesperación o en la etapa que esté del diagnóstico. Claro. Así que esto es una enorme cadena de favores. Estamos constantemente siempre asesorados y bueno, y estudiando. Claro, sí, sí. Esto hay muchísimo movimiento, pero siempre vamos con las mejores fuentes, obviamente. Muchos que estarán mirando y que
quieren por ahí acercarse, consultar, ¿dónde lo pueden hacer? Nos buscan como Familias Leonas TDAH, en X, en Instagram, Twitter, tenemos todas las redes. Generalmente nos suelen dejar los mensajitos en Facebook o en Instagram y automáticamente ya los recepcionamos y nos comunicamos con ellos dependiendo de lo que estén necesitando. Pero también hay muchas familias, por ejemplo, de Venezuela, Colombia, tenemos familias leonas internacionales, o sea que el TDAH traspasa y Sí, a sí. ellas también, obviamente, las alojamos en un grupo y las contenemos y les brindamos toda esta psicoeducación. ¿El momento o la etapa más crítica es la escolaridad o después también? Yo creo que es la escolaridad, son los primeros tiempos, son los primeros tiempos. Después tenemos la parte, pues, cuando son chiquititos, que tienen lo suyo, como cualquier chico, y un poquito más. Y después cuando se acercan a la pubertad y están con toda esta ebullición hormonal, la sintomatología vuelve a tomarse ahí el primer puesto. Claro. Así que, dependiendo de cada persona, bueno, hay personas que dicen cada 10 años yo tengo una explosión. Otras que te dicen yo cada 5. Sí, Pero sí. digamos, tiene que ver con la genética de cada uno y con el diagnóstico que tenga cada uno. Dos cuestiones o dos preguntas. Una, si, ya que es un gran porcentaje de hereditario, si cuando vos te diagnosticaron pensaste que o tu madre o tu padre. Sí, por supuesto, claro. O sea, enseguida, o sea, yo tengo una hermana que también tiene sus hijos diagnosticados y cuando, bueno, me estaban haciendo una serie de preguntas y yo veía a mi papá, Claro. y después de un tiempo también empecé a asociar conductas de mi mamá. Y yo dije, bueno, estos dos personajes evidentemente compartían algo más. Claro, sí, sí. Pero mi papá, las características de mi papá es las mismas que tengo yo. Y en una época donde no estaba ni Exactamente. cerca de. No, no, totalmente, totalmente. Y la otra era si la tecnología, más allá de que la tecnología es una herramienta, a veces debe ser muy favorable o buena para muchas cosas, pero también, digo, en el uso cotidiano y sobre todo en el uso adolescente y preadolescente, si es perjudicial, si no, si influye, si no influye, en cuanto, ¿no? Hablamos por ahí de Sí. ansiedad, de. Claro, el tema es así, es muy simple. Eh, es un cerebro que está con un montón de situaciones siempre. Sí, Entonces, muy común también que las personas con TDAH tengan afinidad con la tecnología. Son muy buenos, menos yo, son todos muy buenos. Y los chicos tienen esta cuestión de hacer hiperfoco. claro. Entonces, hacen un hiperfoco en un videojuego, en un, no sé, YouTube, lo que sea, y es el momento en que no hay más pensamiento, no hay más cuestiones, no hay más nada. Entonces, sí es bueno un tiempo, no es bueno todo el tiempo, Claro. porque es el único momento que su cerebro descansa, ¿El hiperfoco? el hiperfoco. Claro. Porque está Porque bloquea con esa exactamente, multiplicidad de está en estímulos. ese jueguito, en ese video, en esa música que te la ponen a repetición. Y cuando nosotros vemos a nuestros hijos así, sabemos que en ese momento no tienen este torbellino de pensamientos y están tranquilos, están bien. No está bueno estar todo el día Claro. con eso, ¿sí? Porque ellos tienen que empezar a aprender a manejar este torbellino de pensamientos, a acomodarlos, Sí, a convivir, a saber qué hacer. O sea, esto es una condición, te vuelvo a repetir, que se nace y se muere. Sí, 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 O sea, no te queda otra que aprender. que convivir. Mariel Giordanino, Familias Leonas TDAH, así en Instagram, pero también en X En todos. 27, 28, 29 Exactamente. actividades. Actividades. En Cava, como ya dije, vamos a estar... Mira, esa foto que pasó ahí justo es la primera iluminación que tuvimos en Cava en el 2018, un 28 de julio, y se iluminó el obelisco. ¿Hay algún motivo el color naranja? Sí, el color naranja surge, es un consenso mundial, internacional, esto no es de Familias Leonas, tiene que ver con la fusión de dos colores, el rojo que es el amor, el intelecto, y el amarillo que es el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando se fusionan, sale el naranja y es el amor, la comprensión, el conocimiento, la comunicación para con las personas con TDAH. Es todo lo que se necesita para poder
charlar, ayudar, convivir con una persona con TDAH. Por eso es el naranja. Bueno, Mariel, gracias. Allí están las redes sociales para contactarse, no solo este 27, 28, 29, con toda la información de las actividades, sino a lo largo del TDAH año. es todo el año. Por eso. Y bueno, contá con nosotros para todo el año también. Muchísimas gracias. Gracias, Mariel. Gracias. Vemos cómo está la ciudad de Buenos Aires y ya seguimos.